Comenzamos una nueva edición de esto que se llama La Ciudad en Cuestión, junto a Sergio Colautia, que ya presento. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos, el gusto de estar aquí. Bueno, hoy un tema interesante, profundo, que tiene que ver con la justicia. Sí. Cuando pensamos en la justicia, siempre pensamos en algo que está como muy lejos, y por supuesto que no podemos no pensar en Kafka, que ha escrito alrededor de ese entramado una novela que conocemos todos, que se llama El Castillo, y muchas veces nos sentimos medio identificados con ese personaje perdido alrededor de tantas puertas que no llevan a ningún lado. Claro, de la burocracia, digamos, infinita de Kafka. Sí, Kafka tiene un texto que se llama Ante la ley, que después incorporó él al libro El Proceso, el famoso libro El Proceso, en donde hay como una metáfora de la relación entre los ciudadanos y la justicia. Esto está escrito hace 100 años. Nosotros queremos preguntarles a nuestros invitados, ya vamos a ir a ellos, bueno, cómo ven esto y cómo nos ayudan a pensar esta relación, ¿no? En ese cuento, un campesino quiere acceder a la ley, y la ley es como un edificio con una puerta enorme que tiene un guardia. Él quiere entrar y ve que la puerta está entreabierta y con luz, o sea que adentro hay algo, está la ley. Y el guardia le dice que no puede entrar en ese momento. Lo hace esperar en un banquito y ante la insistencia, cada vez que se reitera el pedido para entrar, el guardia se niega, no se puede, y empieza a pasar el tiempo. Como en los tiempos kafkianos, el hombre, el campesino, envejece en ese lugar y hasta intenta sobornarlo al guardia, pero siempre hay una negativa. Y en un momento el campesino ya no puede caminar más, está muy viejo, está a punto de morirse, y el guardia dice, bueno, si está así usted no va a poder entrar, entonces yo voy a cerrar la puerta. Y el campesino le dice, pero sáqueme una duda, ¿por qué nadie vino, solamente yo, para querer acceder a la justicia? Y el guardia le dice, no, lo que ocurre es que esta puerta es solamente para usted, pero como usted ya no puede entrar, porque no está imposibilitado, la voy a cerrar, y termina el cuento. Entonces es una gran metáfora también de la ley como algo que está diseñada para el ciudadano, pero el ciudadano no accede. Parece cercana, pero a la vez es lejana. Entonces nos invita a pensar en la justicia, aquí en términos universales, ¿no? Pero la justicia más cercana también, preguntarles a nuestros invitados, tenemos hoy dos invitados de lujo, para que nos ayuden a pensar esta cuestión. Sí, también no puesta en este momento muy en crítica por la sociedad argentina, la justicia desde muchos ámbitos, sí, y llevado, digamos, al conocimiento popular como, bueno, ¿está realmente la justicia pensada para todos los ciudadanos igual? No está, me estoy acordando de una vieja chacarera de Cuchi Leguizamón al respecto sí, de que la justicia no parece ser para todos igual, y cuando sí, uno lo mira desde afuera, pareciera ser que no es para todos igual. Pero son cosas que vamos, eso, miles de preguntas que tenemos. Y además cuando decimos la justicia, por ahí hacemos como una abstracción, como una bolsa muy grande, cuando hay, sabemos, distintos universos dentro del universo judicial, ¿no? Presentamos a los invitados. Perfecto. Saludamos ya nomás a Pedro Salazar, ex juez de control y minoridad. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por venir. A la doctora Guaraña Barbero, vocal de la Cámara Penal. Gracias por venir. Por favor, gracias por la Muchas invitación. gracias. Bueno, dos invitados de lujo. Primero, antes que una pregunta, todo esto que hablamos, ¿qué les resonó en la cabeza? Alrededor de qué es para nosotros, los ciudadanos de a pie, la justicia, y que por ahí la vemos tan lejos. Y es una palabra como tan abstracta. Mira, en base a mi experiencia, yo fui 15 años juez, pero ejercí 25 años la profesión y siempre fui defensor penal, o sea, me gustaba el derecho penal. Es válida la inquietud que tienen muchos ciudadanos con respecto a que no comprenden o creen que la justicia tiene determinada conformación, lejanía, la falta de acceso, pero no es justa. Porque existe posibilidades de acceso. Y cuando accede alguien a la justicia, o sea, suponete al proceso penal, ya sea como víctima o como acusado, los mecanismos predispuestos por la ley, ya sea la ley de fondo, que es el derecho penal, que el cual te dice esta conducta es criminal, esta no,
o la ley procesal penal, que es la ley que dice cómo tenés que participar en el proceso para defenderte o para mantener tu acusación, son mecanismos que con el tiempo se han ido, y voy a poner una palabra que a lo mejor dice no corresponde a la justicia, se han ido democratizando. A partir de la reforma del año 94, se incorporaron todos los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional, entonces cualquier norma de cualquier tratado de derechos humanos es ley suprema. El juez tiene que respetarla, no la puede dejar de lado. Entonces, y esos mecanismos son los que hoy, de alguna manera, han posibilitado mejor acceso, mejor participación. Eso no quiere decir que sea el ideal, porque hay una vieja definición que nos enseñan en Introducción al Derecho, que cuando dice, ¿qué es la justicia? La justicia es un norte, nunca la vas a alcanzar, pero hay que trabajar para llegar a ese norte. Entonces, es cierto que hay connacionales y gente que no tiene la información necesaria porque a veces se la ocultan, porque y en eso, discúlpenme, yo tengo mucho que decir con respecto a la deformación en la información que producen los grandes medios, ciertos medios y ciertos periodistas, en donde todo es lo mismo, que esto es, entonces confunden a la gente. Que es difícil acceder porque a veces hace falta abogado, a veces no conocen que hay abogados que pone el Estado para defenderlo, a veces van y hay una cola larga y se vuelven a la casa. Eso es cierto, pero son problemas cotidianos. Lo mismo te pasa cuando querés ir a un hospital público, vas a la sala de guardia y tenés 20, 25 tipos y tenés tu hijo con 39 de fiebre y que ya va. Entonces, son cuestiones de que a lo mejor nuestro Estado nacional o provincial o municipal tendría que tener una organización más base, más de base, más respetando las bases. Y la justicia no escapa de eso. Quería aportar Sí. que esa lejanía, esa palabra, nosotros en la Cámara Penal, en Córdoba, por eso me gusta hablar de Córdoba con cierto orgullo, para diferenciarnos de Buenos Aires y de toda la mediatización que se hace de cada caso, sin respeto, diría yo, ni del lado de la víctima, ni del lado del imputado, o sea, eso se ve todos los días. En Córdoba, desde el año 2006, tenemos el juicio por jurado, donde primero se convocan 24 ciudadanos comunes y silvestres, no sé si a alguno les habrá tocado, de los cuales después son seleccionados por edad, por no tener vínculos con la causa, por no tener ningún impedimento, por no perjudicarlos en su trabajo, 12 ciudadanos comunes que van a participar en los juicios, en aquellos juicios, por ejemplo, femicidios o los que tienen mayor pena. Y esos ciudadanos comparten con nosotros, con el tribunal, todo el proceso de juicio. Y luego de determinado ese juicio, donde primero se los escucha a ellos y después nosotros damos nuestro voto, o sea que no se puede decir que los técnicos podemos ordenar o decidir sobre ellos, sino que ellos son los que primero opinan sobre lo que vieron en el juicio. Luego de ello tenemos recién la reunión informal, digamos, a qué se dedica cada uno, qué hace, o sea, si no, previamente solo se les explica cuál es su función y cuáles son los pasos de la causa. Y la experiencia que hemos tenido a lo largo de varios años con ciudadanos de toda la circunscripción que abarca de gente que viene de Santa Rosa, gente que viene de Hernando, gente que viene de Almafuerte, gente de acá de Río Tercero, es que es eso. Ellos nos dicen, nosotros no sabemos qué es lo que se hace acá adentro, no nos imaginamos, nunca se nos explicó de la forma
nunca pensamos que se nos fuera a tratar con tanto respeto, lo cual nos llama la atención y hay que hacer una mea culpa de que Sí. es difícil entonces expresar o dar a conocer lo que se hace en los tribunales. Yo puedo hablar de la parte penal, ¿no es cierto? En general los casos que se hacen mediáticos son casos de Buenos Aires, que toman mucho volumen mediático y que la forma en la que se presenta es una forma muchas veces errónea. Por ejemplo, se entiende que alguien fue absuelto y a veces se entiende que esa absolución es inocencia o no se sabe si es falta de prueba. Hay una confusión alrededor de las causas, digamos, que se mediatizan. No pasa tanto en Córdoba esto, tengo esa sensación. Sí. Sí. Recién, doctora, usted mencionaba el tema del femicidio, Sí. o los femicidios. En el periodo de la pandemia hemos escuchado que hay registros en que se ha incrementado de manera muy alarmante. ¿Cómo lo han visto ustedes desde Bueno. Córdoba y qué relación ven entre, digamos, ese aumento de casos y la respuesta que Sí. puede dar la justicia allí? Quería contarle que formo parte de AMJA, que es una organización de mujeres juezas de todo el país, Ujú. donde ya se están incorporando hombres, pocos, pero se están incorporando, se están animando, digamos. Y Se llama AMJA, Asociación de de Magistrados. mujeres juezas argentinas. Ah, qué bien. Justamente la presidenta es una vocal del Superior Tribunal de Córdoba, la doctora Tarditi. Ajá. Con ello, digamos, nos hemos ido capacitando, por eso digo que están los hombres invitados, pero todavía hay cierta reticencia o llamémosle temor, porque los que se han incorporado trabajamos codo a codo y Claro. sin ningún tipo de problema. Leí esta mañana que en Córdoba hubo ayer el femicidio número 15. Y aún en Córdoba, que se logra el resultado y se conoce la sentencia y se conoce que tal caso tuvo resultado, tuvo perpetua, porque la pena es la mayor, se hizo el juicio, no obstante eso, los casos continúan. Sí. Y si vamos a hablar de pandemia, debemos decir que no cuento con estadísticas, pero eso está en tribunales. Digamos que los juicios que ni siquiera se suspendieron en época de pandemia, que eso tampoco se sabe, en su mayoría fueron de violencia de género y de abusos sexuales. Es decir, que esa convivencia, digamos, producto de la pandemia, derivó en aumentos de casos de violencia Claro. y de casos de abusos sexuales. Ujú. En el caso de violencia, el doctor era juez también con antelación a eso, se ha avanzado también con la pandemia mucho en la informatización para la inmediación, es decir, ahora todas las sedes contamos con los medios tecnológicos para mandar a Yacanto inmediatamente por vía informática la orden del juez para las restricciones y para en su caso la detención por parte del fiscal. Que eso antes, llegar a Yacanto, hacer llegar la orden, Claro. podía provocar alguna dificultad o demora. Eso ha salido esta semana. O sea que ahí vemos un caso en que la justicia actúa con rapidez. Sí. Claro, mi pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué está pasando alrededor de estas dos causas que a todos nos impactan mucho? Violencia de género y abuso sexual. ¿Qué está pasando en la sociedad y qué está pasando hacia adentro de la justicia alrededor de esto? Si están cambiando las miradas, si están pensando cosas que por ahí hace unos años no estaban reflexionando alrededor del accionar de la justicia. Sí, sin duda, porque también en estos 2 años todo el Poder Judicial fue capacitado en 2 módulos con la ley Micaela, que establece que los 3 poderes tienen la obligación de capacitar desde el primero al último. No hablo de los otros poderes, pero el Poder Judicial hizo la capacitación, la tuvimos que hacer todos. Y con eso sirvió para, aparte de capacitarse, tomar conciencia todos sobre esto, porque esa capacitación no es solamente de la mujer, sino de todos los derechos vulnerados también de los niños, que como decía el doctor, gozan de protección ya no solo
de la ley, sino de la Constitución y también de los tratados internacionales. A nosotros, particularmente en la Cámara Penal que forma parte, los casos ingresados en el 2020-2021 se juzgan prácticamente inmediatamente. O sea que tienen respuesta inmediata entre lo que le pasó a la víctima y el resultado. Que en otras cámaras, a lo mejor con mayor cúmulo o con mayor demora, hay una distancia que habla de ese perjuicio, claro, tanto para la víctima como para la persona privada de la libertad en la demora de las causas. Ahora, eso no hace claramente de que la realidad cambie. Ahora la pregunta que quedó flotando es, ¿la justicia está para que esas realidades cambien o la justicia está solamente para condenar esa realidad? No, acá es lo mismo con el problema de la inseguridad. La justicia no resuelve el problema de inseguridad. Eso depende de la política criminal, ya sea del Estado provincial y del Estado nacional. El Estado municipal, con respecto a la política criminal, no tiene facultades. Pero en el caso que estamos tratando, ya sea de violencia de género o de abuso sexual, también es parte de la política criminal y educativa que deben prestar todos los estados, ya sea nacional, provincial y en este caso también el municipal. No se puede permanecer ajeno a esta problemática diciendo, no, que lo resuelva la justicia. Bueno, si se produce un caso, vamos y denunciamos a la policía. Están en lugares especiales, como es el Polo de la Mujer, que está capacitado para la contención del abusado. Perfecto. Pero hace falta antes la acción del Estado, pero decididamente, y de la sociedad también. ¿No? Te hace creencia, bueno, que lo resuelve la justicia o la justicia tal cosa, y la justicia es el último eslabón. Es la última razón, la última ratio. Claro, cuando hay como una tendencia a judicializar la vida todo. En su conjunto. Bueno, la política la han judicializado. Ni hablar. ¿Entendés? Cualquier cosa. La acción de amparo, por ejemplo, que ha sido una acción derivada de la reforma constitucional, que es cuando vos estás ahogado, ¿no es cierto?, porque el Estado no te responde, tener acción rápida. Bien. Pero ahora resulta que la acción de amparo es porque si saliste mal en la votación del Consejo, metés una acción de amparo de los consejos. También se van mal usando esos instrumentos que tenemos. Entonces también eso es parte de la responsabilidad, ya no solo de los jueces, sino de los otros actores que intervienen en el proceso, llámense abogados defensores, porque hay muchos abogados que le dan, y esto me hago cargo yo, cuando yo era juez, le dan el consejo a su cliente, no, métele una denuncia de abuso y le sacamos la exclusión del hogar rápido. Se hace. Claro, se usan mecanismos que no son los adecuados. Yo no quiero que vaya mi hija de visita porque este otro ya está en pareja con otro. Métele una denuncia de abuso. Entonces viene en la última visita y así se incrementan las acciones. Y escúchame, cuando a vos te acusan de un abuso, lo primero que te hacen, te vas preso. O sea, también tenemos que actuar todos con responsabilidad. Claro, seguro. Porque si no vamos a hacerlo el cuento del pastor y el lobo. Y se está haciendo eso. La sociedad está exacerbada. Si ustedes analizan el papel de ciertos medios de comunicación, sobre todo en Buenos Aires, acá en Córdoba, más o menos, en Cadena 3, por ahí, desde mi punto de vista, no me hago responsable, murió gracias a... Hay uno que no está, pero sus hijos sí. Pero, porque también hay que diferenciar el papel de los medios. También hay que decir, este medio es, este medio no es. Democrático, buena información. Pero ¿qué pasa? Acá nosotros estamos desvirtuando a través de ciertos medios el papel de la víctima. A la víctima hay que escucharla, hay que contenerla, hay que darle participación en el proceso.
pero no hay que darle 15, 20 minutos de fama en televisión. Bien. Porque en la década del 60 se decía que los diarios en Estados Unidos tenían una página amarilla, después fueron 2, después fueron 3, después fue el diario amarillo, después fue la televisión amarilla, ahora es todo un medio amarillo. O sea, el mal uso de la información, divulgar cosas, y eso también es parte de la realidad. O sea, un juez que lo acusan de lento, ponen una causa de violencia de género, este juez no me resolvió el tema. Resulta que no le mandaron dentro de las 24 horas el informe médico del hospital, con el cual tuvo que oficiar al médico forense, qué sé yo. El médico forense no tiene médico forense en la sede de hace 2 años porque el Superior Tribunal no pasa en Río Tercero. No hay médico forense acá porque el Superior Tribunal no nombra. Entonces tenés que mandar el médico forense no sé de dónde. El médico forense no sé de dónde te dice, no, lo que pasa es que tengo 6, 7 oficios antes que el suyo, que pasaron 2 días. Sí, no, y hubo ejemplos hace poco en la Argentina de presiones puntuales a jueces en diarios, en el gran diario argentino. Los grandes medios también tienen grandes intereses y por ahí colisionan con decisiones judiciales, entonces eso es bien complicado. Hay mucho todavía que preguntar y que analizar. Sobre todo en esta cuestión de la relación entre justicia y sociedad. Sí. Tenemos una invitada ahí de lujo, ¿no es cierto? Que habla precisamente de esto, sí. Estamos hablando de la doctora Romina Sánchez Toraza, que nos va a hablar sobre la actualidad en la justicia y la realidad de esta relación entre la sociedad y la justicia. Así que escuchamos que allí tenemos el tema. Escuchamos. Y bueno, esta entrevista un poco me da la oportunidad de poder compartir con ustedes esta experiencia que he vivido en estos últimos años, de una gran evolución en el tema, en las cuestiones que tienen que ver con una justicia cercana y más transparente. Con esto quiero poner énfasis en algunos puntos sobresalientes que se han dado un poco forzados también por la pandemia. Como ya sabemos, eso ha hecho que nos esforcemos de una manera mucho más activa en generar procesos y en agilizar los procesos de una manera no presencial, pero a su vez que eso tiene que ver con el expediente electrónico, pero a su vez con otras cuestiones que hacen a una justicia más cercana, como por ejemplo los juicios orales civiles y también la realización de los procesos de familia, que es un mandato no solamente constitucional, sino que además ha sido previsto en el Código Civil Comercial de la Nación, vigente a partir del año 2015. Tanto la sanción del código, no quiero mezclar los temas, pero bueno, tanto la sanción del código como la operatividad de los convenios internacionales en derechos humanos han hecho que la visión con la que se lleva adelante la justicia haya tenido un cambio considerable, puesto que ahora yo entiendo, o por lo menos es lo que advierto, sobre todo, como dije antes, desde el año 2015 en adelante, cómo se han ido humanizando los procesos y cómo se ha ido habilitando las distintas perspectivas de vulnerabilidad en los procesos. Con esto, ¿qué quiero decir? En general, el derecho ha sido creado para personas, digamos, para el común de las personas de la sociedad. Pero hay ciertos sectores que son, algunos mayoritarios, pero que no son del todo, ¿cómo decirlo?, reconocidos como tales, son sectores vulnerables. Esa vulnerabilidad está dada muchas veces por la edad, como por ejemplo la niñez, están dados por ejemplo por la salud mental, por ejemplo aquellas personas que su capacidad debe ser restringida para poder protegerlas y tutelarlas. Las mujeres como un sector vulnerable de la sociedad por una historia de un género que ha sido mayormente de los letrados, y luego de todo el proceso judicial el juez dicta una sentencia.
Hoy se están implementando lo que son los juicios civiles, orales, que eso ha traído un mayor acercamiento de la justicia a los justiciables, porque eso les ha permitido participar o les permite hoy en día participar de los procesos de una manera activa, poder, digamos, expresarse ante el juez y poder recibir una sentencia más célere por justamente los plazos que se manejan en este tipo de procesos. Me parece que estos han sido los grandes avances que ha habido en estos últimos años, no solamente, como decía, desde el punto de vista práctico, como son las estructuras procesales o el expediente electrónico, que ha hecho que los procesos sean mucho más ágiles y, en cuanto a la tramitación y que no exija una presencialidad continua de los letrados en la presentación de escritos en los mismos tribunales, sino que lo pueden hacer de sus propios estudios, sino también ha sido muy importante desde el punto de vista sustancial este cambio en la mentalidad de quienes ejercemos los cargos, justamente desde el aspecto de llevar a la justicia, que ya quizás esa justicia con ojos vendados ya quizás no refleja lo que la sociedad pide, sino que la sociedad pide una justicia con ojos abiertos, que pueda ver cuando se está ante una desigualdad, ante una vulnerabilidad, ante una necesidad en casos concretos y ante, sobre todo estos casos concretos que necesitan respuestas rápidas, y que creo que, digamos, está en nosotros trabajar en procesos también que hagan a esta humanización de la justicia, que va a traer a la postre, y con mucho trabajo por supuesto, más confianza en la sociedad respecto a nuestro trabajo continuo. Escuchábamos a la doctora Romina Sánchez Toraza sobre esta relación entre la sociedad y la justicia. Seguimos con nuestros dos invitados, hoy hablando de la justicia aquí en la ciudad en cuestión. Así es, y uno de los temas que aparecieron aquí, que se desplegaron, es la cuestión de la perspectiva de género y de los femicidios, y hay una fecha muy puntual que la doctora Barbero quería recordar. Sí, quería no dejar pasar esta oportunidad para hacer conocer que el 25 de noviembre, por una resolución de la ONU, en todo el mundo, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer, que debe ser entendido como el derecho de toda mujer a tener una vida libre de violencia, en libertad y sin violencia. Bien. Eso es en todo el mundo. La Oficina de la Mujer del Superior Tribunal, la OM del Superior Tribunal, todos los años para esta época, organiza 16 días de concientización y digamos con diversas actividades para todos miembros del Poder Judicial. Y a su vez está también la Oficina de Violencia Familiar del Superior Tribunal, que es la que coordina eso que hablábamos de tratar de acelerar y de coordinar todos los agentes que intervienen en un caso de violencia familiar, que eso, digamos, es bajar a lo concreto y a lo diario los que estábamos hablando. Como decía yo recién, de efectivizar y de concretar la persona que hace, la mujer que hace la violencia, que hace la denuncia porque ha sido golpeada, tenga en el mismo día la resolución urgente de su caso. Bueno. Hay muchos puntos en el que alrededor de la violencia de género se ha avanzado, ¿no? En esto que repasamos, medidas que se toman más rápido, incluso la discusión pública alrededor de esta cuestión. La pregunta es, ¿hemos avanzado, estamos igual o hemos retrocedido? Porque los casos de violencia continúan y parece que la sociedad no encuentra respuesta. Acá ya no estoy hablando solo de la justicia. Parece que la sociedad no termina de encontrarle respuesta ni solución. Yo creo que con la pandemia esto, lejos de solucionar, se ha agravado. Esas las estadísticas lo dan cuenta de ello. Es decir, que en lo que se venía trabajando, bueno, hubo que, digamos, buscar soluciones a lo puntual de la pandemia. Y yo creo que mucho tiene que ver con la educación, es decir, con dar a conocer los derechos de la mujer. Claro.
y a su vez de dar a conocer los derechos, dar a conocer los pasos que tienen en la justicia para lograr una resolución. Hoy ya nadie cuestiona las medidas de urgencia que se toman, ya nadie cuestiona, por supuesto que si corresponde que la persona esté detenida, llega a juicio detenida, y lo ideal sería que en el establecimiento penitenciario ya estuviera recibiendo alguna especie de tratamiento, si no, luego en la condena, si corresponde, se le impone tratamiento. Incluso acá en Río Tercero y en Córdoba hay oficina o dependencia de varones que han sido autores de violencia familiar, como para que también reciban apoyo y reciban tratamiento y reciban aquellas personas que han logrado o que han querido, digamos, salir de eso, reciban apoyo y reciban la atención y los tratamientos que son necesarios para que no vuelva a suceder. Algunos provoca la ruptura de la relación, pero en otros casos no. Igual ahí también parece que hace falta un cambio cultural, mucho antes de que llegue a la justicia, ¿no? Da como esa sensación de que hay un cambio que se tiene que producir y que no es en la esfera de la toma de decisiones alrededor de la justicia o el accionar policial, sino que es alrededor de la cultura. Exactamente, porque la justicia llega cuando ya está el conflicto y cuando ya está en grado tal que si no se toman las medidas urgentes puede terminar una persona muerta. Es decir, que todo ese tipo de prevención que hablaba Pedro tiene que ser con políticas de Estado decisivas para justamente prevenir. Hay una serie, vamos a proponer una serie, pero Las cosas por limpiar. Es una serie que trabaja esta temática de la violencia de género, me pareció excelente, y plantea, además de las dificultades de una chica que en su hogar, digamos, recibe agresión del esposo sin que el esposo la haya tocado. Por ejemplo, tira cosas contra las paredes y ella se va con la nena chiquita. Y es todo el periplo en Estados Unidos, ¿no? El periplo de una mujer en Estados Unidos en una situación así y que no tiene un peso ni de dónde sacarlo. Entonces empieza a limpiar casas. De ahí el título de la serie, que Las cosas por limpiar. Pero es muy interesante para ver esto, es decir, qué le ocurre a una mujer en esa situación en Estados Unidos. Cómo el Estado va trabajando. No sin dificultades, ¿no? No es una panacea ni nada por el estilo. Con enormes dificultades. Pero cómo actúan allí, por ejemplo, en albergues, en equipos interdisciplinarios en los albergues que ayudan a la mujer. Bueno, y cómo van saliendo de poquito, algunas, otras no, otras más o menos. Es decir, no hay un planteo de panacea. No, por supuesto. Pero es muy interesante para ver y comparar con nuestra realidad. No puedo dejar de decir que tanto toda la sede y puntualmente en Río Tercero, como nombraba Pedro, se trabaja el juzgado de violencia en conjunto con las municipalidades, con los puntos mujer y con los profesionales, porque claro, no dan abasto los profesionales del Poder Judicial por la cantidad precisamente de casos, y se recurre a los equipos técnicos de las municipalidades o de los puntos mujer, o ya en los casos más graves son derivados a Córdoba también, porque no se da abasto con el personal que cuenta el Poder Judicial, que es escaso en ese sentido. Así es. Me gustaría plantear también otro tema que se escucha, digamos, en la calle, en los bares, en los hogares, ¿no? Que un poco esa es la idea de estas entrevistas, digamos, de traerles a ustedes lo que la sociedad, por lo menos uno puede escuchar que se dice. Y entre esas cosas que se dicen, que también están muy, muy metidos en los medios, sí, es la cuestión del garantismo. Cuando se señala que tal juez o tal fiscal es garantista, se lo dice como reproche, se lo dice como crítica, cuando en realidad nos parece tendría que ser un mérito. Que viene también de esa otra frase que supone que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Están como hermanadas esas dos cuestiones que están en el sentido común dando vuelta, ¿no? Eso es. Mirá, yo creo que lo que vos decís, que repiten varios medios de comunicación y algunos coterráneos y algunos dirigentes políticos, políticos, es una falacia, es una mentira.
porque casualmente el garantismo es respetar las garantías escritas ya sea en la Constitución de 1850 como en la reforma constitucional del 94, cuando se incorporan todos los tratados de derechos humanos. Garantismo significa poder ejercer dentro de cualquier proceso tu defensa y tu promoción de acción. Digo promoción de acción porque puede ser un juicio civil, puede ser un juicio laboral, puede ser la denuncia en un proceso penal. Eso es garantismo. Que el Poder Judicial, el Estado, te respete tus garantías de participar en aquellas causas judiciales en que vos tenés interés, ya sea como afectado o como acusado. Lo que pasa que hay cierta prensa que responde a intereses ideológicos, políticos y económicos que no les conviene que haya garantismo. Les convendría tener una justicia totalmente amañada y que dijese e hiciese lo que ellos quieren. Por eso salen diferentes periodistas, que no los vamos a nombrar, en todos lados, en Córdoba, en Río Tercero, en Buenos Aires, hablando mal del garantismo, hablando mal de un juez que... Sí, hablando mal del garantismo cuando les conviene. Yo voy a poner un ejemplo y usted me corregirá a ver si entendí bien. Sí. Hubo un crimen muy mediatizado hace poco, que se conoció como el crimen del kiosquero en La Matanza, plena semana posterior a la elección, que fue absolutamente magnificado mediáticamente. Los detenidos tuvieron las garantías de la ley y supongo que afrontarán un juicio. Una semana después se produjo el crimen de Lucas, una semana después de las elecciones, el crimen de... El primer crimen fue antes de las elecciones. Claro, Sí. Por parte de la policía de Cava. El policía también tuvo las garantías y de hecho está protegido para que no sufra, digamos, estando detenido, no sufra agresiones. Ambos acusados tienen las garantías de la ley. Digo, me refiero a eso. Sí. Lo que cambia ahí es la mirada mediática. Obvio. Nada más. Claro. Obvio. Exacto. Lo entendí entonces. Está bien, está bien. O sea, en el crimen del kiosquero, ¿por qué lo levantan? ¿Por qué le preguntan a la mano? Porque es una forma de actuar en contra del garantismo. Claro. Pobre tipo. Y, bueno, está bien. Yo tengo una frase muy personal que le repito y me ha costado varios disgustos en reuniones con amigos y algunos parientes. Que digo, miren, chicos, es horrible que te maten, que esto, pero estos son como las personas que caen en un combate para lograr la libertad. Estas son víctimas que caen sorprendidas en su buena fe, pero debemos mantener en honor a ellos todo el sistema garantista. Porque es lo que pasa, o sea, si a mí me matan un hijo o una hija, más bien que voy a querer vengarme y voy a salir. No, pará. Cálmate. Va a haber un proceso, te van a escuchar, vas a poder proponer pruebas, vas a poder hacer esto, vas a poder... Esa es la convivencia democrática. O sea, si nosotros aceptamos vivir en una democracia, con leyes, con esto, no porque me pase a mí un infortunio particular, voy a querer que se revienten las leyes, que no se respeten igual no las siempre leyes. pasa. Uno tiene la sensación también de que hay casos en el que mediáticamente se sale a pedir prácticamente la pena de horca muerte. pública, la Sí. pena de muerte, y hay casos en que familias, allegados piden justicia y se lleva adelante una lucha por justicia. Es como Exacto. que no siempre se reacciona igual. No, socialmente, eso es indudable, porque si vos vas a ver frente a las grandes injusticias de nuestra historia, cuando había gente que se sabía que le estaban matando, que le estaban desapareciendo, qué sé yo, la mejor ofensiva fueron los pañuelos blancos, o sea, que Claro. fue totalmente pacífico. Recuerdo los años, me parece que fueron los 70, cuando murió Aldo Moro en Italia. Ah, la Brigada Roja. Claro, que la gente reclamaba detener a los asesinos y torturarlos, decían algunos, ¿no? Había como un movimiento. Y el ministro de Justicia salió en los medios a decir, una frase como que quedó en la historia,
Italia puede soportar la muerte de un ministro, pero no puede soportar la tortura a un delincuente. No, sí, perfecto. ¿No? Y perdón, Pedro, también como conversábamos, que ese garantismo debe ser entendido, que tampoco se explica así, como una especie de balance entre los derechos del imputado y los derechos de la víctima. Claro. Eso es. En eso coincide el balance para que luego la justicia determine una condena o una sentencia lo más justa posible en base a ambos derechos. Claro. Ni de uno ni de otro. A ambos derechos. Pero Eso. no se explica normalmente así. Claro. No caer en la venganza habla de cómo es la sociedad. No, porque aparte hay cierta prepotencia en algunos sectores ideológicos que ellos enseguida denostan las buenas palabras. Entonces, ahora es execrable el juez que es garantista porque Claro. es el que abre la puerta a los delincuentes. O sea, es parte de la lucha ideológica. Transforma una palabra O en sea, negativa. porque nosotros sí, hace, no sé, desde el 94 que tenemos en vigencia todos los tratados de derechos humanos, se han reformado códigos de procedimiento en base a eso, ¿no? Pero es constante la tensión. Es constante la tensión. Es constante el ataque. Entonces nosotros debemos preservar la vigencia irrestricta de los derechos humanos, los principios constitucionales, de las garantías que están en la Constitución. Pero es un ejercicio constante. Vos pusiste el caso de este chico Lucas González. Eso también es una violación grave. Sí. Eso sí constituye una violación a los derechos humanos por parte del Estado municipal que le dio el arma al policía de la Cava, porque no los controló, porque se permite que vayan policías en autos sin identificación, se bajen sin uniforme y te apunten a vos, y si vos te resistís o te escapás te pegan un tiro en persecución, en esto o lo otro. Claro, hasta se habla de encubrimiento de las comisarías. ¿Me entendés? Entonces, eso también tiene que ver. Sí. Y en la Argentina Así es. tenemos un gran y buen ejemplo alrededor de la lucha contra la dictadura, ¿no? Ejemplo de Sí, lucha sí. pacífica por justicia, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y ejemplo de garantía y de ser un Sí. Estado garantista De pedir en la condena a los genocidios. Justicia, nunca venganza. Claro, los genocidas tuvieron sus garantías constitucionales, afrontaron Escúchame, Sí, sí. acá en Córdoba, en algunos juicios de lesa humanidad, el Estado a algunos tipos les proporcionó el defensor oficial, Claro. Que O sea, es el debido proceso. el debido proceso. ¿Sí? Y tienen derecho a apelación, derecho a esto. O sea, ese es el verdadero... Eso también es ser garantista, pero no se dice. No ¿Eh? se explica Eso de también es ese ser modo. garantista y no se explica de Pero esa no manera. hay se que dar explica, todas las no se da a garantías. conocer de ese modo. ¿Entendés? O sea, Siempre. Eso es. si no caemos en que vos justificás lo injustificable cuando lo produce algún amigo tuyo. Y no justificás lo justificable, que es el derecho de defensa, cuando afecta a quien vos consideras tu enemigo. Claro, la lucha de intereses. Sobre todas estas cuestiones, en general, pero focalizando más las cuestiones de minoridad y violencia de género que hemos debatido en estos minutos, la doctora Ligia Tulián, que actúa en Río Cuarto, No, en Río Río Segundo. perdón, en Río Segundo, nos hace llegar su opinión. Otra arista interesante que se da en esta relación de justicia y sociedad es la permanente tensión que hay a nivel de la ciudadanía de amor-odio, podríamos decir, con la institución de justicia. Por un lado, está sometida a crítica permanente, se la pone en cuestión, no se destacan todos los aspectos positivos y las buenas respuestas que se dan de la justicia, que no son pocas, por el contrario, son muchas, sino que se pone siempre en visibilidad aquello que puede ser erróneo, que hay que corregir, que hay que mejorar. Pero a la vez que la institución está sometida a crítica permanente,
a la vez y simultáneamente se le exige desde la ciudadanía a esta institución que es puesta en tela de juicio permanentemente, se le exige que dé respuesta, se le exige que obre con justicia. Entonces hay ahí una cuestión de tensión permanente en la que a veces resulta fácil también culpar a la justicia, culpar a los jueces, culpar a los funcionarios de fallas o de faltas de respuesta que tampoco tienen que ver con la justicia, sino que en muchos casos, no digo en todos, pero sí en muchos casos, tienen que ver con cuestiones que dependen o que son de resorte de los otros poderes del Estado, ya sea a nivel legislativo y a nivel ejecutivo principalmente. No obstante, se corre el reclamo a la institución judicial, que en definitiva es la que llega en última instancia, en último término, y cuando llega en muchas cuestiones que tienen que ver con la cuestión social, con la cuestión de violencia de género, con la cuestión de niñez, con algunas cuestiones laborales incluso, es porque se llega a la justicia cuando han fallado las otras dos grandes instituciones o los otros dos grandes poderes del Estado. Y se reclama a la justicia una actuación y una celeridad y una capacidad de acción que no es la que tiene y tampoco es la que le corresponde, porque esos problemas debieron ser previstos y solucionados por los otros poderes, en general en cuestiones que tienen que ver con políticas públicas. Entonces hay ahí una situación también de tensión en donde a la misma institución que se la critica, que se le pone en tela de juicio, que permanentemente se la ausculta, y eso no está mal, es a la misma institución que se le exige simultáneamente respuesta y también debe ser. Escuchábamos a Ligia Tulián de Río Segundo dándonos su opinión, su mirada alrededor de la temática de hoy en la ciudad en cuestión, que tiene que ver con la justicia. Si bien es un tema súper amplio, hemos ido con nuestros invitados desandando cada una de las temáticas. Hay un tema que estuvo flotando en ambos, ¿no? Casi toda la conversación, y que tiene que ver con los medios de comunicación. Y yo quería preguntarles, actualmente, digamos, dentro de lo que podemos llamar la justicia o tribunales, ¿preocupa el tratamiento mediático? ¿Se ocupan del tratamiento mediático? ¿Es algo que realmente los ocupe o no? Bueno, nosotros en nuestra Cámara entendemos que dar a conocer la sentencia de un caso que apareció en los medios o en los medios locales no hace mucho, creemos que es una función importante dar a conocer que se obtuvo una sentencia, sea cual sea, en ese caso. Entonces nosotros como modalidad tenemos que los viernes o vienen o nos comunicamos o comparecen al tribunal periodistas locales y le damos a conocer, bueno, esta semana sucedió esto, en tal caso se dictó tal sentencia, en tal otro, tal. Es decir, que como creemos que aparte el Superior Tribunal considera que es conveniente dar a conocer, nosotros entendemos que también para la sociedad es importante que sepa qué pasó con ese caso, claro, que tuvieron conocimiento. Violaron a una menor en Río Tercero y bueno, y después nunca más se supo nada del caso. Bueno, es importante que se sepa qué pasó con ese caso puntual. Nuestra relación es cordial. Van, los atendemos, no tenemos ningún problema. Pero hay casos que despiertan sin lugar a duda mayor interés y por ende, supongo yo, mayor presión mediática. ¿Sienten ustedes eso o no? No. Ellos pueden ir, preguntar, se les explica. No tenemos presión mediática de ese Lo tipo. que puede pasar es que a veces los medios, por su perfil, su manera de trabajar, por ahí subrayan un caso por la espectacularidad, claro, o por el impacto social o por las características del hecho, y no dejan ver lo que se resuelve, lo que se trabaja. Claro. Exactamente. Por ejemplo, yo cuando yo ejercía la función, lo mío era un juzgado de primera instancia, tanto en la parte de niños y niñas como juzgado de control, trabaja en la primera instancia. Entonces, yo he tenido conflictos con la prensa. Por ejemplo, una vez que hubo una niña que hubo que ir a buscarla a Buenos Aires, qué sé yo, venía en medio de Buenos Aires.
y no sé quién le había dicho que podían entrar por la cochera y iban subiendo por la escalera y les aparecí yo. O sea, no los eché amablemente, los mandé con la palabra que no se puede decir y los saqué carpiendo. Y le di la orden al policía de abajo: el que entra me lo detenés, porque acá está en juego la privacidad que de una niña. Entonces estaba por llegar la chica por ahí. Entonces después otra vez a otro periodista de Río Tercero lo multé, porque había puesto el nombre de un niño, lo multé. Después a otro periodista que estaba con las cámaras de televisión en la puerta de mi juzgado, lo saqué corriendo. O sea, le dije: vos de acá te vas, yo no me voy, vos de acá te vas, chao. Y no me importó, o sea, qué iba a decir en medio, así. En realidad la teórica presión de los medios sobre los jueces depende del juez. Sí. Depende del juez. A vos no te va a venir a presionar nadie si vos estás seguro de lo que estás haciendo. Exacto. Eso de no, que la presión de los medios, sos un juez, vos sos el juez, vos sos el que tiene la responsabilidad política e institucional de investigar y llegar a una conclusión. Nadie te puede presionar, ni que sea la cadena tanto, ni que sea el diario tanto, no te pueden presionar. Como para darle un cierre a esta entrevista en la que aprendimos mucho, y me parece que los televidentes también, nos gustaría plantearles más a nivel de deseos, si se quiere hasta de utopía. Ustedes cuando sueñan, cuando imaginan, ¿qué cosas les falta a la justicia de hoy? ¿Qué cosas les gustaría a ustedes que tenga la justicia del mañana, digamos? ¿Cuáles serían esas cuestiones? ¿En qué les parece que se podría avanzar? Bueno, Pedro, yo estoy muy conforme con el lugar donde me desempeño. Y por supuesto que hay cosas para mejorar, siempre cosas para aprender, siempre cosas para capacitarse. Creo que una asignatura pendiente es ver qué pasa con esas mujeres que todavía siguen muriendo por las personas que dicen que las aman. Entonces llegamos, vuelvo a decir lo mismo, cuando ya es tarde. Y bueno, esa es una asignatura pendiente de ver cómo hacer para ese cambio cultural, pero que también nos excede. Seguro. Para que eso, digamos, tenga, no digamos que desaparezca, pero que realmente no sea un flagelo, como se dice ahora, una otra pandemia, como se dice ahora, porque sucede. Y mucho. Sucede en todas las clases sociales, como conversábamos también, no hay distinción, y que lamentablemente es otra de las consecuencias del encierro o de la pandemia, porque eso sí ha habido crecimientos de casos de violencia, o sea, todos los días y muchos casos por día. Claro. Mira, yo les voy a responder, y discúlpenme que se van a dar cuenta de mi edad. En el año 1979, yo y mis compañeros de militancia universitaria nos entrevistamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Córdoba, que vino a hacer la primera visita in situ frente a las denuncias de violación de derechos humanos. Había un costarricense, me acuerdo que el segundo apellido era Tinoco. Bueno, ya habíamos terminado la entrevista, qué sé yo. Entonces el tipo se levanta y como palmea, bueno, muy bien. Che, pero ¿qué es lo que realmente quieren ustedes? La vigencia de la Constitución. Es lo único. Y profundizarla, y lucharla. Y que los representantes del pueblo se den cuenta de que hay que mejorar la educación, hay que mejorar la contención social, hay que mejorar la política de vivienda y también mejorar y dotar de recursos modernos, ágiles, informáticos, que estén al pie al Poder Judicial. Porque lo que explicó Guaraña, que ahora se puede notificar en el momento, quizás haya cosas más elementales
de acá a un año que todavía no las conocemos. Entonces, que a la justicia se la dote de los mejores elementos técnicos e informales para que esté al tanto de la sociedad. Nosotros recién ahora podemos analizar el contenido de un teléfono, Claro. abrirlo, analizar el contenido de una computadora, meternos en las comunicaciones de las redes para investigar la pornografía infantil, el tráfico de armas, un montón de cosas que la justicia no llega porque no tiene los medios técnicos. Pero no es responsabilidad de la justicia, es responsabilidad de todos nosotros, de la sociedad y del gobierno que representa a la sociedad. Claro. Bueno, Agradecemos a los dos Bueno, la muchas charla de gracias. hoy. Gracias a ustedes por la invitación. faltó avanzar con Kafka. Bueno, Bueno, muchas todo- gracias. todo un porque creo programa que es serio. importante, bueno, importante muchísimas gracias a ustedes. la visita. Nos ayudaron muchísimo para entender mejor esta cuestión. Gracias. Muchísimas gracias. Y como siempre, cuando profundizamos sobre un tema tan amplio y tan complejo, surgen un montón de preguntas y algunas cosas que uno lleva como conclusión. Yo me llevo como conclusión de que probablemente la justicia no esté tan lejos como decíamos al comienzo del programa. Sí, me parece que también muchas cuestiones que están dando vuelta en la sociedad, como broncas, como falta de perspectivas, se canalizan de diversos modos. Y me parece que una canalización por ahí injusta es, digamos, achacarle a la justicia la no resolución de cuestiones que, por un lado, la justicia por ahí las canaliza y las resuelve. Es lo que nos acaban de contar, ¿cierto? Y en otras que me parece que están más vinculadas a la corrupción política nacional, etcétera, etcétera, de muchos años, la gente ahí sí ve, me parece, esto que tiene que ver con la queja social, ¿no? Y también me quedo pensando mucho en una cuestión que hemos discutido socialmente en la Argentina y que tiene que ver con la estructura mediática, que Sí. se ha discutido puntualmente durante mucho tiempo, en estos últimos años, en la sociedad argentina, pero que tiene sus influencias en la política, en la justicia, en cada problemática que tocas, está Claro. la problemática mediática metida. Sí, que es una cuestión, me parece, universal. Sí. Cuando los medios dejan de ser medios para transformarse en dispositivos que defienden intereses. Entonces, ahí la cuestión es más complicada y la colisión con la justicia va a ser permanente. Sergio, terminamos el programa de hoy. Terminamos el programa de hoy agradeciéndoles de nuevo a los invitados, a quienes nos acercaron su opinión por videos y, bueno, y a los televidentes, por supuesto. Nos reencontraremos en la próxima edición de La Ciudad en Cuestión. Gracias también, por supuesto, a ustedes por acompañarnos.